vamos a empezar el tema de integral definida. Anteriormente vimos diferentes métodos para calcular integrales indefinidas y vimos precisamente que una integral indefinida es el conjunto de todas las antiderivadas de una función. Entonces al final tenemos como consecuencia que la integral indefinida de una función es otra función, ¿verdad? Una función que cumple el hecho de ser una antiderivada. Básicamente eso es todo lo que hemos visto hasta el momento en el tema de integrales. Sin embargo, vamos a ver un resultado importantísimo que es tal vez el teorema más importante de todo el curso, que es el teorema fundamental del cálculo, que es no solamente el que me liga las dos ramas del cálculo, el cálculo diferencial con el cálculo integral, sino que me permite darle aplicaciones a eso que hemos estado trabajando en las clases anteriores. Y el concepto principal en el que nos basamos para hacer eso es lo que llamamos la integral definida. Pero antes de empezar a ver este concepto, voy a ver un pequeño repaso o una introducción más bien a una notación, a un símbolo que es muy utilizado, que tal vez ustedes no lo han visto todavía, pero no es nada difícil de ver. Y es el símbolo sumatorio. Ustedes lo tienen en la página, después de la tabla de integrales, en la página 181 sería, en donde está el apéndice B. Ahí viene un resumencito muy escueto, pero yo creo que contiene todo lo que necesitan para poder comprender bien lo que vamos a ver más adelante. Simplemente, el símbolo sumatoria o el símbolo que me denota una suma de varios números. Entonces, supongamos que tengo n números reales, a sub 1, a sub 2, etc. Entonces, la suma de todos esos números yo la puedo denotar como estamos acostumbrados tradicionalmente a hacerlo, de esta forma, o bien, si son muchos números, yo no los puedo escribir todos. Entonces, en esos casos, si la cantidad de sumandos es muy grande, entonces podemos usar esta otra notación, en donde nosotros tenemos precisamente que como todos tienen un subíndice que empieza en 1 y termina en n, entonces esta suma que está aquí yo la puedo escribir como este símbolo que indica suma o bien sumatoria desde igual 1 hasta n de los a sub i. ¿Y qué es lo que me representa? Precisamente esta suma. Entonces, ¿cómo voy obteniendo yo la suma que conozco de toda la vida a partir de este símbolo? Precisamente entonces voy anotando un sumando para cada valor de i, que en este caso empieza en 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la expresión que tengo acá, simplemente empiezo sustituyendo a i por 1. Entonces tendríamos a sub 1. Luego el siguiente, más i por 2, tendríamos a sub 2, más el siguiente valor de i, 3, y sub 3, que sería el que sigue aquí, hasta llegar al n, que sería el último sumando de esa suma. Entonces, como lo indicamos ahí, ¿verdad? El símbolo sumatoria indica el proceso de sumar desde el valor que está aquí abajo en el que empieza i, que se llama índice de variación de la sumatoria, hasta llegar al límite superior. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, si tengo esta expresión de aquí, la suma desde i igual 1 hasta 4 de i al cuadrado, entonces eso simplemente me representa una suma de 4 sumandos. ¿Cuál es el primero? El que obtengo al sustituir aquí i por 1, que es el primer valor de i, que tendríamos 1 a la 2. Más el segundo valor de i ya sería 2, 2 a la 2. El tercero valor de i sería 3 a la 2 y el último, 4 a la 2. Si sumamos esos 4 sumandos me da 30. También, ¿verdad? Este otro ejemplo, ¿verdad? En este caso, i empieza en 3 y llega hasta n, y la expresión que me da cada sumando es simplemente i, entonces aquí sustituyo i por 3, por 4, por 5, por 6, etcétera, hasta llegar a n y obtendría esta suma. Esta otra expresión, ¿verdad? Vean que ahora j, el índice de variación aquí es j, la letra no importa cuál sea, puede ser cualquiera, va desde 0 hasta 5, y
el sumando va a ser 2 a la j. Entonces, cuando j es 0, tendríamos 2 a la 0, más cuando j es 1, 2 a la 1, y así voy hasta que llego a que j sea igual a 5. Entonces tendría ahí las potencias de 2 hasta 5. Eso me daría 63. O este otro ejemplo, ¿verdad? En donde aquí el índice de variación es k y empieza en 1, llega hasta n, y la expresión que me da cada sumando es 1 entre k. Entonces ahí cuando k es 1 me daría 1, cuando k es 2 me da un medio, cuando k es 3 me da un tercio, y ahí voy acomodando sumandos hasta que llego a 1 entre n, que sería el último sumando. Si ustedes estudian informática, probablemente ya hayan visto este símbolo, ¿verdad? Porque ustedes los usan al inicio cuando empiezan a desarrollar algoritmos, los primeros programitas chiquititos que ustedes em, hacen, ¿verdad? Yo creo que en algunos casos tiene que ver con el símbolo sumatoria. Si estoy equivocado, me lo indican nada más. Bien, entonces, hay algunas propiedades del símbolo sumatoria, ¿verdad? Que las enunciamos ahí en este teorema, ¿verdad? Y en realidad son bastante conocidas, solo que nosotros las conocemos en otra notación, no en esta. Entonces, esta primera lo que me dice es que si tengo una constante, vean que en este caso C no depende del valor del índice de variación de I, en este caso. Ahí lo único que contiene I es el A sub I. Entonces, este C es una constante y esa constante puede salir de la suma sin afectar el resultado. ¿Por qué digo yo que ya nosotros sabemos eso? Porque, por ejemplo, si yo desarrollo esto, para que lo veamos, desde igual, voy a ponerlo más sencillo para que lo veamos. Desde igual 1 hasta n de C por A. Y voy desarrollando ahí la suma, voy a tener cuando I es 1 sería C por A1. Cuando I es 2, C por A2. Y así voy, hasta que llego al último, que sería C por A sub n. Pero vean que todos los sumandos al final están multiplicados por C. Entonces eso no es más, esta propiedad no es más que lo que nosotros hacemos constantemente cuando tenemos que sacar algo a factor común. ¿Cierto? Esto que está aquí sería esta suma que está acá multiplicada por el C. Y ya vemos precisamente de dónde sale. Entonces, esa primera simplemente es el procedimiento de factorización por factor común que todos conocemos. Que en resumen lo que me dice es que si tengo una constante, ¿verdad? Esa constante puede salir de la suma sin afectar el resultado. ¿Alguien me iba a decir algo? La otra, la segunda es que si tengo una suma de una suma o una resta, yo eso lo puedo separar como la suma de los primeros términos más o menos, dependiendo del símbolo que haya, la suma de los segundos. Y por último, si tengo una suma de una constante, quiere decir que estoy sumando la constante una cantidad determinada de veces. O sea, al final da lo mismo como multiplicar la cantidad de veces que tenga esa constante sumándose por ella. Por ejemplo, en este caso, aquí tengo la suma desde 1 hasta n de 1. 1 es una constante, no depende de un índice de variación. Entonces quiere decir que aquí lo que estoy sumando es, lo que estoy haciendo, perdón, es sumando n veces 1 más 1 más 1 más 1. Entonces quiere decir que eso sería lo mismo que tener n por 1, que sería n. ¿De acuerdo? Entonces eso es básicamente lo que me está diciendo esa tercera propiedad, que también son muy intuitivas. Este ejercicio se los pongo ahí básicamente nada más para como un poquito de historia y un poquito de cultura general, ¿verdad? Porque además es importante saber, como lo enunciamos aquí en el teorema que sigue, que la suma de los primeros n números naturales es igual a esta expresión, a n por n más 1 entre 2. Para todo n. ¿Qué quiere decir? Bueno, aquí ven que aquí está también en el teorema siguiente, que si yo hago esto, lo voy a desarrollar aquí, nada más para que lo veamos, aquí a la par de la suma desde 1 hasta n de i sería, cuando i es 1, 1, más el que sigue es 2, más el que sigue es 3, y así sigo.
hasta llegar a n, ¿verdad? Bueno, entonces lo que me está diciendo el teorema que eso es n por n más 1 entre 2. Y la anécdota de esto es que Gauss demostró esto para 100 cuando apenas tenía 10 años. O sea, Gauss llegó a demostrar que 1 más 2 más 3, etcétera, hasta 100, de eso era, aquí n es 100, ¿verdad? Entonces eso es 100 por 101 entre 2. Y cuando eso tenía 10 años nada más. Y la leyenda cuenta, o el mito, o la historia, ¿verdad? Dice que es que Gauss era un chiquito muy fogoso, como casi todos a esa edad, estaba en la escuela, y para que dejara de molestar un momento, el maestro lo puso a calcular esta suma, sume todos los números hasta 100, pensando que con eso se lo iba a quitar un rato de encima. Y a los poquitos minutos estaba el chiquillo jodiendo otra vez, ¿verdad? Pero ¿por qué si él lo había puesto a hacer algo y era que ya había encontrado el resultado, ¿verdad? De una manera muy práctica que la pueden buscar en cualquier, em, en internet está muy fácil. Lo iba a hacer, pero la verdad es que se los dejo a ustedes para que lo prueben. Entonces ahí como ejercicio. Bien, em, entonces este teorema lo que me indica son algunas sumas particulares, ¿verdad? Entonces, este es simplemente un caso particular de la última que vimos, ¿verdad? En el teorema anterior. Si tengo la suma desde 1 hasta n de una constante, pues eso es simplemente multiplicar la constante por n. Esta es la suma de Gauss, que acabamos de mencionar atrás. Esta otra, la suma es de 1 hasta n de i al cuadrado, ¿verdad? Que sería 1 a la 2 más 2 a la 2 más 3 a la 2, etcétera, hasta n a la 2 me da esto, ¿verdad? Y esta otra, que sería la suma de los cubos de los primeros n números naturales, me da esta otra cosa. Entonces, con eso es básicamente eso es lo que básicamente me interesaba que supiéramos para poder entrarle un poquito con más herramientas al tema de integral definida, ¿verdad? Un poquito nada más que manejemos la simbología que se usa ahí. Entonces, veamos ahora sí. El problema que nos atañe inicialmente para definir lo que es la integral definida. Suponga que yo quiero, por alguna razón, necesito calcular esta área, el área de esta región que está aquí sombreada, que es la región que está ubicada debajo de la gráfica de esta función, debajo de esta curva, y igual a f de x, entre a y b. Ahí está delimitada. Entonces, el problema que tengo es que yo no conozco ninguna formulilla que me permita calcular áreas de regiones que no son regulares como esta, ¿no? Entonces tengo que hacer uso de lo que ya conozco, de cosas que yo conozca. Y las cosas que yo conozco en el cálculo de áreas son las áreas de figuras regulares, o sea, de las que yo les puedo calcular el área muy fácilmente. Pueden ser triángulos, pueden ser trapecios, pueden ser rectángulos, pueden ser círculos, ¿verdad? Entonces tengo varias maneras para por lo menos aproximar el área de esto. La manera más sencilla es llenar esta área de figuras a las que sí les puedo calcular el área. Y con eso tendría una aproximación. Por ejemplo, puedo llenar un montón de esta área de un montón de círculos, ¿verdad? A los que les pueda calcular su área. Sumo las áreas de todos esos círculos y obtengo una aproximación a esa área. Pero esa no es la forma más sencilla de hacerlo. Hay una más fácil. Entonces, la otra es, bueno, hay un montón más, pero la que vamos a usar en este momento es dividir este intervalo, el intervalo de AB, este segmento, en subintervalos o en pequeños segmentitos para sobre ellos construir rectángulos. Y yo sí tengo cómo calcularle el área a un rectángulo, base por altura simplemente. Haciendo uso de la misma estrategia que dije para los círculos, pues le calculo el área a todos los rectángulos con los que voy a llenar o por lo menos voy a cubrir esta región, calculo el área de cada uno de ellos, las sumo todas y con eso obtengo una aproximación al área de esta región que me están pidiendo. Veamos cómo es en la práctica. Entonces, tengo el intervalo AB, que es este,
¿verdad? Que es sobre el cual está la región. Entonces vamos a dividir ese intervalo en subintervalillos o en segmentillos más pequeños, ¿verdad? Que están limitados, por ejemplo, por valores de x sub 1, x sub 2, etcétera. Entonces tomemos el primer subintervalo como el que nace en A, al que vamos a llamar x sub 0, y termina en un x sub 1 que digamos que está por aquí. Luego en un x sub 2. Luego x sub 3. Y así, perdón, x sub 3. Y así sigo, ¿verdad? Subdividiendo el segmento este hasta que llego a este, a B, que sería el x sub n. Y aquí A sería x sub 0. Porque la idea es, como les repito, construir rectángulos sobre cada uno de esos subintervalos, ¿verdad? Y a esos rectángulos yo les puedo calcular el área. Y una vez que les calculo el área a todos, la sumo y tengo una aproximación al área de la región. Eso es lo que voy a hacer aquí. Entonces, subdividimos el intervalo AB en estos subintervalillos. Si ustedes se percatan, ¿verdad? Voy a dibujar el intervalo aquí nada más para que veamos de dónde saco esta afirmación. Supongamos que este es el intervalo AB, ¿verdad? El que voy a dividir ahí. Aquí está el eje X en total, ¿verdad? Aquí está 0, aquí está A y B. Si yo aquí esto lo voy a dividir en X1, X2, etcétera, ¿verdad? La longitud de cada intervalo de estos, ¿verdad? Por ejemplo, la longitud de este primero, ese pedacillo que marqué en rojo, es muy sencillo calcularla, porque sería toda esta distancia que hay desde 0 hasta X1, restándole precisamente la distancia que hay desde 0 hasta A. Si resto estas dos cosas, ¿verdad? O sea, a todo lo amarillo le quito este pedacillo, entonces obtengo precisamente la longitud de ese intervalo que está ahí. Me avisan si algo no queda claro, ¿verdad? Entonces lo que tengo que hacer para hallar la longitud de cada intervalo es hacer la resta del x sub i menos el x sub i menos 1, que es el que está antes. Así igual para todos. Por ejemplo, para este otro de aquí, aquí tendría que hacer la resta del x sub 3 menos x sub 2 y tengo la longitud de este intervalo. Y así para todos, ¿verdad? Entonces, ya sé cuánto mide cada uno. Y como sobre cada uno lo que pienso es construir un rectángulo ahí, esa longitud que tendría cada subintervalillo de esos, que la obtengo de esta forma, me representaría la base de ese rectángulo que quiero construir. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ya sabiendo entonces por qué la longitud de cada subintervalo es esta, entonces supongamos que voy a dividir el intervalo en esos subintervalillos, pero que todos midan lo mismo, por comodidad. No necesariamente tienen que medir lo mismo, pero por comodidad voy a hacerlos de la misma longitud cada uno. Si son n, entonces, si esto me representa la longitud de cada subintervalo, de cada segmentillo ese en el que estoy dividiendo al intervalo AB, entonces la longitud de cada uno, sin necesidad de ir haciéndolo como lo pensamos al inicio, así, uno menos el anterior, yo la puedo calcular como la distancia total del intervalo, que sería B menos A, sobre la cantidad de intervalos que yo voy a dividir. Y la cantidad de intervalos es N. Entonces, esta es la distancia que mide cada segmentillo de esos. ¿De acuerdo? ¿Por qué esa? Voy a hacer de nuevo el dibujo para que nos quede una vez más claro. Si tengo aquí el intervalo AB, ¿verdad? Si aquí tengo el intervalo AB, entonces la longitud de todo el intervalo sería, si aquí está 0, entonces sería AB restarle A por la misma razón. Entonces, esta sería la longitud
de todo el intervalo. Pero como lo voy a dividir en n segmentillos de la misma longitud, entonces simplemente lo divido entre n, que es la cantidad de intervalos en los que lo voy a subdividir. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora sí, sobre cada segmentillo de esos que estoy dividiéndolo, voy a construir un rectángulo cuya base es esta, es la distancia de cada uno. Y la altura va a ser entonces la imagen de cada uno de estos. Eso me da la altura, como lo vemos aquí en esta figura. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, vean que yo subdividí precisamente el intervalo AB, en este caso, en 6 subintervalos. Entonces, aquí tengo, ya yo sé que esta distancia de aquí a acá me mide delta X, o que lo que es lo mismo, B menos A entre N, ya vimos por qué. ¿Y la altura cuál va a ser? La altura es esta, ¿no es cierto? Esta es la altura de ese rectángulo. La distancia que hay desde el eje X hasta pegar con la gráfica. Y la distancia que hay desde el eje X hasta pegar con la gráfica, esto me lo da precisamente de la imagen del valor que está aquí, a través de la función. ¿Cierto? Es esa distancia, esa es la altura. Entonces ven que ya tengo cómo calcular el área de ese rectángulo. Y en realidad ya tengo cómo calcular el área de todos los rectángulos que yo quiera dibujar ahí. En este caso, puedo calcular el área de cada uno de esos 6 rectangulillos que dibujé. Porque ya sé cuánto mide la base de cada uno, que mide lo mismo para todos los rectángulos, y la altura sería nada más calcular la imagen de x1, de x2, de x3, de x4, de x5 y de x6, que sería b. Base por altura y tengo el área de todos. Sumo las áreas de todos y obtengo una aproximación al área de la región que me interesaba. ¿Y por qué una aproximación? Porque vea que siempre me quedan espacios ahí que no estoy contemplando, ¿verdad? Pero es parte precisamente de la aproximación, ¿verdad? No es un valor exacto. Entonces, como decíamos anteriormente, el área la obtengo calculando el área, sumando el área de todos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el área del primer rectángulo, de este que estaría aquí, sería base por altura, pero ya vimos que la base la denotamos de esta forma, base por la altura, y la altura es la imagen, en este caso, de x1. Pero x1 yo aquí lo puedo escribir como el valor de A más la longitud del segmento, ¿cierto? Otra vez, la longitud del segmento es esta, y esto mide delta X. Entonces, X1, ¿quién va a ser? X1 va a ser A más delta X. Entonces, si ya yo sé que el área del primer rectángulo es esta, la puedo escribir de esta otra forma, porque yo sé que X1, por lo que les acabo de mencionar, es A más delta X, esto que está aquí. El área del segundo, entonces sería esta, ¿verdad? Delta X base por altura, por la imagen de X2, que sería esta. Pero vean que ahora, perdón, X2, ¿quién es? X2 va a ser A más 2 veces la distancia o la base, porque está esta de aquí y esta otra para llegar a X2, ¿cierto? Entonces X2 aquí sería A más 2 veces delta X, que es lo que tenemos aquí en esta otra parte. Y en general, así puedo seguir, por ejemplo, entonces, ¿quién sería X3? X3 sería A más 3 veces la distancia, que sería delta X. Y así voy, hasta que llego al final. En general, entonces, yo puedo escribir el área de todos esos rectángulos de esta forma. Delta X, que es lo mismo para todos, base por la altura, pero la altura la puedo escribir así, como A más N por delta X, dependiendo de el enésimo rectángulo que sea. Y donde ya sabemos que delta X es esto. Entonces, ¿cuál va a ser una aproximación al área? Si A es el área de la región que ando buscando, entonces sería sumar toda esta gente, todo lo que tengo aquí, ¿verdad? Delta X por f de X1, pero X1 es esto,
más delta x por f de x2, y así voy hasta que llego a delta x por f de xn, pero con esas otras expresiones. Vean que todo tiene delta x, entonces puedo sacar el delta x a factor común, como lo hice acá. Y entonces me quedan aquí las sumas de cada una de esas imágenes. Pero ¿quién es delta x? Delta x es esto. Entonces sustituyo delta x en todo lado donde aparezca por b menos a entre n, que sería esto que está aquí. ¿Verdad? Y vean que entonces esto lo puedo escribir como una suma. ¿Verdad? ¿Quién va variando ahí? Aquí lo que va variando es el coeficiente del delta x. ¿Verdad? Aquí hay un 1, aquí hay un 2, el que sigue tendría un 3, el que sigue tendría un 4, hasta que llega este que tiene en n. Entonces esto lo puedo escribir como una suma, como una sumatoria. La suma desde 1 hasta n de, bueno, esto que está aquí, por f, esto es lo que varía nada más, de a más i por b menos a entre n. Porque aquí lo que único que queda variando entre todos estos términos de aquí es precisamente el coeficiente que lleva esta fracción. ¿Verdad? Y ya lo tengo en términos de una sumatoria, que es más fácil escribirlo así que verlo en una expresión tan grande. Esa suma me da una aproximación al área de la región que ando buscando, ¿cierto? Y esa suma recibe el nombre de suma de Riemann en honor al matemático Riemann, matemático alemán de 1826 a 1866. Y entonces se representa la suma de las áreas de los n rectángulos que construimos, ¿verdad? Que son aproximaciones al área bajo la curva y igual a f de x. Vean que entre mayor cantidad de rectángulos yo dibuje, mejor es la aproximación del área que tenga. Por ejemplo, en este mismo dibujillo yo hice 6 rectángulos. Si hubiera hecho 10, la aproximación es mejor porque quedan menos porciones de la región por fuera. Si hago que en lugar de 10, 100, tengo una mejor aproximación y así sucesivamente. Entonces, en general, si n es la cantidad de rectángulos que yo voy a construir y hago que ese n tienda a infinito, entonces voy a obtener el valor exacto del área. Para eso me sirve el cálculo, a mí. Como ya conocemos precisamente cómo calcular este tipo de cosas, pues eso no es más que un límite, entonces ya puedo tener no una aproximación del área, sino el valor exacto. Entonces, ¿qué sería el área? El área sería esta misma suma, pero cuando n tiende a infinito. Y con eso estamos teniendo entonces una manera para calcular el área de la región debajo de una curva cualquiera. Veamos ejemplos. Calculemos el área comprendida debajo de esta parábola entre 0 y 1. Sería, ahí está la parábola en azul. Y lo que tendríamos que hacer es lo mismo, ¿verdad? Subdividir el intervalo de 0 a 1 en n subintervalos como lo muestra aquí. Aquí, por ejemplo, está el dibujo hecho para 8 rectangulillos que dibujé. Entonces, apliquemos lo que acabamos de ver. Me voy a devolver para que recordemos entonces la suma de Riemann aquí, en límite. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de hacer, la suma de los n rectángulos, bueno, aquí el ancho sería que dividir el intervalo de 0 a 1, que tiene longitud 1, entre n. Entonces, la base de cada rectángulo va a ser 1 entre n. Y la altura va a ser la imagen de cada uno de ellos, que estos serían los puntillos que van yendo aquí, ¿verdad? Entonces sería base por altura. La imagen es sustituir aquí la x por cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, en la primera va a ser 1 sobre n al cuadrado. En la segunda va a ser 2 sobre n al cuadrado. Y así hasta que llegamos al último. Entonces, aquí tendríamos el área del primer rectángulo. Aquí tendríamos el área del segundo rectángulo. Y el último sería el área del último rectángulo, ¿verdad? Vean que aquí hay factores comunes, ¿verdad? Está 1 entre n entre todos, ¿verdad? Pero también está 1 entre n al cuadrado en cada uno de estos. Entonces puedo sacar eso a factor común y me quedaría únicamente esto de aquí. Pero esta, si yo la escribo como sumatoria, sería esto, ¿cierto? Y vean que aquí precisamente, por eso lo dejé ahí, yo tengo precisamente a qué equivale esa sumatoria. La suma desde 1 hasta n de i cuadrado. La suma de 1
hasta n de i cuadrado es esto. Entonces simplemente hago este producto, aquí el n, este se cancela con uno de aquí y tendría esto. Entonces esta sería la suma de los n rectángulos. Y si quiero hallar el valor exacto del área, lo que tengo que hacer es hacer que esto tienda a infinito, a ver cuánto me da. Entonces, si n tiende a infinito, entonces tendríamos este límite, que ustedes ya son expertos calculando límites, entonces no voy a entrar en detalles de cómo calcularlo, y eso me da 1/3. Entonces quiere decir que el área bajo la curva, bajo esa parábola x al cuadrado, entre x igual 0 y x igual 1 es exactamente 1/3. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ese concepto que acabamos de introducir ahí nos permite dar la definición de lo que es integral definida. Entonces, para ello veamos, si tengo una función que es continua en un intervalo AB, la integral definida de esa función de A a B es un número denotado de esta forma y definido como el límite cuando n tiende a infinito de la suma de Riemann correspondiente. Entonces, vean que al final, ¿qué es lo que estoy haciendo? Definiendo la integral definida de una función que la diferencio de la integral indefinida que ya habíamos visto porque tiene precisamente estos valores acá, a y b, a los que se llaman límites de integración. Este es el límite inferior y este es el límite superior. Y el resultado de calcular una integral de este tipo es un número, porque el límite lo que me da es un número. A diferencia de la integral indefinida que lo que me daba era una función. Y vean que esta expresión que está aquí, como repito, es al final el límite de la suma de Riemann que ya sabemos de dónde sale. ¿Ah? Que es lo que les menciono ahí. Entonces, geométricamente yo puedo interpretar este concepto que estamos definiendo aquí, llamado integral definida, como el área bajo la curva de esta función entre las rectas A y B, siempre y cuando esa función sea positiva en este intervalo. Ahí más o menos les hago un dibujillo, ¿verdad? En general, si f es positiva para algunos valores de x y negativa para otros, ¿verdad? Como aquí, vean que aquí, por ejemplo, de a a c, la función es positiva, pero de c a b la función es negativa. Entonces, la integral se puede interpretar como una resta de áreas. Entonces, en este caso, el área de la región, que sería toda esta, ¿verdad? Entonces yo la calcularía haciendo el área de esta que es positiva, que sería la integral de a a c de la función, menos el área de esta otra, que es negativa, que sería el área de c a b. Veamos ejemplos. Calcule esta integral, la integral de 1 a 3 de esta función. Entonces, lo único que tenemos hasta el momento es la definición que acabamos de enunciar ahí arriba. Entonces veamos. En este caso, A es 1 y B es 3. Entonces, si nos vamos a la definición, lo único que hacemos es sustituir A y B por 1 y 3 respectivamente. Entonces me quedaría el límite cuando n tiende a infinito de 3 menos 1 sobre n, ¿verdad? De la suma desde 1 hasta n de esta expresión. ¿Quién nada más sustituirá ahí arriba? A por 1 y B por 3. Entonces, ¿eso qué sería? Mira, aquí 3 menos 1 es 2, ¿verdad? Entonces tendríamos esta expresión. Y ahora sí, calculo la imagen de esto que tengo aquí. ¿Quién era la función? Ah, bueno, aquí está. La función es x a la 2 menos 1. Entonces es sustituir x donde quiera que aparezca por esto. Entonces sería x a la 2, pero x es todo esto. Entonces sería esto a la 2 menos 1. Esto es una fórmula notable común y corriente. La desarrollo sería 1 al cuadrado, como está aquí, más 2 veces 1 por todo esto, sería esto, más todo esto al cuadrado, que sería esto, menos este 1 que ya estaba ahí. Este menos 1 y este 1 se cancelan, entonces me queda únicamente esto. Y para hallar esto, bueno, primero que nada, ¿verdad? Voy aplicando entonces lo que tenga que aplicar de aquí. Por ejemplo,
Vean que aquí tendría 4 sobre n es una constante porque el índice de variación es i. Entonces, todo lo que no sea i es constante. Ese 4 sobre n puede salir y me quedaría únicamente i. Y la suma de i es la suma de Riemann, ¿verdad? Entonces sería sustituir esto por eso. Y aquí la suma de esta otra, 4 y n a la 2 pueden salir de la suma y me queda la suma de i al cuadrado, que como vemos aquí es igual a todo esto. Entonces ahí lo único que hago es sustituir precisamente eso, 4 sobre n por la suma de Riemann y 4 sobre n a la 2 por la otra suma de los cuadrados. Y aquí el trabajo que se hace para calcular eso es meramente algebraico. Hago estas dos sumas. Bueno, primero multiplico aquí el 2n por todo lo que está dentro del paréntesis cuadrado s, ¿verdad? Me quedan estas dos fracciones. Hago esa suma de fracciones con, bueno, aquí primero se puede simplificar también, ¿verdad? El 8 entre el 2 y el 8 entre el 6 quedaría esto y hago la suma hallando como un denominador y me daría esto. Y ahora sí, calculo el límite. El límite de esto, vea que son polinomios de grado 2 ambos, tanto en el numerador como en el denominador, entonces el límite es muy fácil de calcular, sería nada más 20 tercios. Y con calcular eso, entonces ya tengo precisamente el área de la región debajo de la curva que me están pidiendo, que sería esa. Entonces esta área sombreadilla que está acá es precisamente la que acabamos de calcular y es de 20 tercios, unidades cuadradas, centímetros, decímetros, milímetros, lo que sea. Bien, es evidente que el trabajo algebraico que hay que hacer para calcular una integral definida por medio de la definición es mucho, ¿verdad? Afortunadamente tenemos herramientas que me permiten no hacerlo mediante la definición. Una herramienta es este teorema. Este teorema que en dos palabras, ¿verdad? Es la extensión del mismo resultado que teníamos en integrales definidas, indefinidas, perdón, pero ahora integrales definidas. Entonces, primero, si tengo la integral definida de una o resta de funciones, eso es lo mismo que integrar la primera función y al resultado le sumo o le resto, dependiendo de lo que sea, la integral de la segunda. Eso ya lo conocemos. También cuando tengo una constante por una función, la integral de esa expresión es lo mismo que si saco la constante de la integral, como ya lo habíamos hecho para integrales definidas. Y luego que puedo dividir, ¿verdad? La integral, ¿verdad? Aquí me faltó para algún c que esté en el intervalo de AB de esta forma. Ese es un teorema que puedo usar para no tener que utilizar la definición para calcular una integral definida. Pero además, este otro todavía me ayuda más, que es, como les dije al inicio, tal vez el resultado más importante de todo el curso, que es el teorema fundamental del cálculo. Y dice lo siguiente, que si f es una función integrable en un intervalo que sea integrable es que tiene integral, ¿verdad? Y f mayúscula es una antiderivada de f, entonces, primero, esa función antiderivada es la integral de a x de la función f. O sea, esta primera parte lo que me está diciendo es una integral indefinida se puede tener como una antiderivada también. Lo mismo que hacíamos cuando teníamos antiderivadas. Esta primera parte lo que hace es enlazarme el cálculo diferencial con el cálculo integral como procedimientos inversos. Y la segunda parte es la que me dice a mí cómo calcular integrales definidas sin necesidad de irse a la definición. Vean qué fácil. Entonces, si yo conozco una antiderivada de f minúscula, la integral de a a b de esa función simplemente es evaluar en la antiderivada en el límite superior y restarle la evaluación en el límite inferior. O sea, al final lo que tengo que hacer es lo mismo que venía haciendo en los capítulos anteriores. Calcular una antiderivada, calcular la integral indefinida y evaluarla en el límite de arriba y restarle la evaluación en el límite de abajo. Con eso tengo el valor de la integral, sin necesidad de hacer todo eso. Que es importante porque tenemos que saber el concepto de integral, ¿verdad? Pero para el cálculo de la integral, entonces hacemos uso del teorema fundamental del cálculo. Por ejemplo,
Evaluemos esta integral. Calculemos esta integral. La integral de menos 2 a 1 de x a la 3. Entonces, de acuerdo a la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, lo que me está diciendo es que para poder yo evaluar la integral necesito una antiderivada, pero una antiderivada es lo mismo que calcular la integral indefinida. Y ya nosotros sabemos cómo calcular una antiderivada de esta función. Es una potencia, nada más le sumamos un 1 al exponente y lo ponemos a dividir. Entonces sería esto. Entonces, en este caso, la antiderivada sería esta. ¿Qué quiere decir? Entonces, que la integral que me están pidiendo calcular sería esa antiderivada evaluada en el límite superior menos la antiderivada misma evaluada en el límite inferior. Se denota así, ¿verdad? Con esto estamos diciendo, evalúela primero en 1 y después evalúela en 2 y haga la resta. Entonces, si yo evalúo esto en 1, si sustituyo la x por 1, tengo un cuarto. Y si la evalúo en menos 2 a la 4 me da 16. Entre 4 me da 4. Y la resta de eso me da menos 15 sobre 4. Y este sería el valor de la integral. Entonces, si ya yo sé integrar, si sé calcular antiderivadas, entonces las integrales definidas salen directas en algunos casos. Muy fácil. Perdón. Veamos este otro ejemplo. Me piden calcular la integral de 1 a 4 de esta función. Entonces, aquí el problema es que para calcular esta integral necesito hacer una sustitución. ¿Lo ven? Y para ello, entonces tendríamos que hacer lo siguiente. Entonces, veamos aquí un momentito. Al hacer esta sustitución, u igual a lo que está entre paréntesis, obtengo esta otra parte con el de u, ¿verdad? Entonces, si hago u igual a esto, el de u sale aquí. El 2 lo paso a multiplicar, ya esto es los procedimientos que ustedes conocen. Pero al ser una integral definida, tengo que cambiar los límites de integración, porque al cambiar la variable, debo cambiar también los límites. Si x fuera 1, lo único que hago es que sustituyo aquí x por 1. Si x fuera 1, aquí sería raíz de 1, que es 1, más este otro 1, me da 2. Entonces, cuando x es 1, u es 2. Y si x es 4, que es el otro límite, límite superior, sustituyo aquí x por 4, raíz de 4 es 2, más 1, 3. Entonces, u sería 3. Entonces, la integral original que tenemos, yo la puedo escribir de esta otra forma, como 2 veces la integral de 2 a 3 de esa expresión. Y ya este cálculo se puede hacer muy fácilmente. La integral de esto sería esto, lo evalúo de 2 a 3, ¿verdad? La evaluación en 3 sería menos 2 tercios y la evaluación en 2 sería menos 1. Menos por menos más, y entonces ese resultado me daría 1/3. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo más. La integral de 0 a pi cuartos de esta expresión. Entonces, una vez más, tenemos que calcular una antiderivada de esto. Para hacerlo, ¿verdad? Podemos separar esta expresión de esta forma, como 1 sobre coseno más seno sobre coseno. 1 sobre coseno, ¿quién es? Secante. Seno sobre coseno, ¿quién es? Tangente. Y entonces ahora puedo separar y calcular la integral de la secante por un lado y después la secante de la integral de la tangente por otro. La integral de la secante, ¿cómo la calculo? Se vienen a la tablilla porque no es normal que se la sepan hasta ahorita. Aquí está. La integral de secante es logaritmo natural de secante más tangente. Entonces la integral de secante es logaritmo natural de secante más tangente. Y la integral de tangente, ¿quién sería? Menos logaritmo natural de valor absoluto coseno. Ya ahí tengo la antiderivada, ahora lo único que queda es evaluarla de 0 a pi cuartos. La evaluación en pi cuartos sería esta, ¿verdad? Y la evaluación en 0 sería esta. Al hacerlo, obtengo eso, ¿verdad? Aquí ya ustedes ponen la calculadora a trabajar para no hacer estos cálculos ustedes y al final lo tienen ese valor. Y listo, se acabó.
Y veamos un último ejemplo, ya más aplicado al cálculo de áreas. Calcule el área de la región limitada por el eje X, esta parábola cúbica y estas dos rectas. Ya sé que cuando me piden áreas, entonces automáticamente yo deduzco que tengo que calcular una integral definida. Ahí estaría la región a la que tengo que calcularle el área. Pero vean que hay un pedacillo que está por debajo del eje X y hay otro pedacillo que está por encima. O sea, hay una parte en donde la función es negativa y otra parte donde es positiva. Entonces, por una observación que hicimos al inicio, yo puedo calcular el área de esta región separándolas, ¿verdad? Entonces sería menos esta área más esta área, menos la integral que me permite calcular esta, más esta otra. Menos, ¿por qué? Porque está debajo del eje X, como lo tengo aquí. Entonces, en este caso sería la integral de menos 1 a 0, negativa, ¿verdad? Como lo tengo aquí, más ahora la integral de 0 a 1, que sería de la otra porción. Esta integral es facilísima de calcular, x a la 4 cuartos, pero evaluada de menos 1 a 0. La evaluación en el límite superior es 0, menos la evaluación en el límite inferior, menos por menos, más. Me quedaría esto, que es un cuarto. Y esta evaluación de 0 a 1, la evaluación en el de arriba sería un cuarto y menos la evaluación en el de abajo, que sería 0, entonces me da eso. Me da un cuarto más un cuarto, que me da un medio. Y este sería el área de esa región en unidades al cuadrado, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, metros cuadrados, lo que sea, ¿verdad? Que esté expresada el área. ¿Verdad? Y esto es lo que les mencionaba, ¿verdad? Aquí tuvimos que calcular el área de una región debajo del eje X. Entonces tenemos que anteponerle el signo negativo en la integral correspondiente, ¿verdad? Porque si no, obtenemos un resultado equivocado. Para terminar, entonces les dejo estos dos ejercicios para que ustedes intenten resolverlos. Por ejemplo, hagan el 2 de la parte 1 ahorita lo revisamos y los otros dos les quedan como tarea. Entonces, para recapitular nada más, cuando yo tengo que calcular una integral, entonces es indispensable que sepamos cuál estrategia es la más conveniente en ese caso. Por ejemplo, lo primero que tengo que hacer es, si se puede, simplificar la función que tengo que integrar. O sea, tengo que simplificar al máximo el integrando para poder determinar qué estrategia puedo utilizar. Si ya la integral me la dan simplificada, entonces lo que tengo que ver, primero que nada, es ver si hay alguna sustitución que yo pueda hacer, común y corriente. Una sustitución que me sirva para calcular la integral. Si no veo que haya ninguna sustitución que me simplifique el integrando y que me permita calcular la integral, entonces lo que tengo que ir identificando es qué tipo de función es la que me están pidiendo que integre. Si es una función trigonométrica, entonces muy probablemente vaya a tener que usar la estrategia que vimos cuando son productos de senos y cosenos o de tangentes y secantes. Luego, si no es una función, si no es un producto de funciones trigonométricas, sino que son funciones de fracciones algebraicas, o sea, una función racional, entonces muy probablemente haya que hacer una separación en fracciones parciales. Si no es una fracción, pero es el producto de una función de una naturaleza por otra de diferente naturaleza, o sea, una exponencial por una trigonométrica, una algebraica por una logarítmica. Entonces ahí va partes, ¿verdad? Ahí no hay quite. Y si aparecen raíces en donde en su subradical hay una diferencia o una suma de cuadrados, entonces muy probablemente que lo que haya que hacer es una sustitución trigonométrica. Eso es importante por lo menos para tener una idea de cómo puedo yo enfrentarme a un conjunto de ejercicios como los que están aquí, en donde aquí ya no están separados por técnica de integración. Aquí ya están todos revueltos. Entonces, ¿cómo calculo yo cada una de las integrales? Bueno, hay algunas que son muy sencillas. Por ejemplo, esa primera es una fracción algebraica. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, lo primero que tengo que hacer es simplificar.
puede ser que yo me vaya de buenas a primeras a separar eso por fracciones parciales, porque como ahí arriba dice que sea, que con todas las que si es una fracción algebraica, que la separe por fracciones parciales, entonces lo voy a hacer. Pero vean que aquí yo esto lo puedo simplificar. Esta fracción que está aquí, el grado del numerador y el del denominador son iguales. Entonces puedo hacer la división primero. Esa es una opción. La otra es que puedo separar el primer sumando del numerador entre el denominador más el segundo entre el denominador. Y usar en un caso una sustitución común y corriente y la otra sale directa. En fin, puedo utilizar varias estrategias que no sea separar esto como fracciones parciales porque no me va a servir. Por ejemplo. Por ejemplo, una como para ver, una como esta que está aquí. Esta que está aquí es una sustitución común y corriente. No les voy a decir cuál para que ustedes en el momento que la vayan a hacer la intenten. Esta que está aquí, partes. Vean que es una función algebraica multiplicando por una logarítmica. Entonces va por partes. Esta que está aquí, irremediablemente esta sí es por fracciones parciales, pero antes de hacer la separación por fracciones parciales tendría que factorizar ese denominador. Esta que está aquí, sustitución trigonométrica. Profe, pero ¿por qué? Si dentro de esa raíz no hay una suma o una resta de cuadrados. No, pero esto sería entonces factorizarlo por completando cuadrados para obtener la suma o la diferencia de cuadrados correspondiente. Y así, ¿verdad? Tendrían que írsela jugando. Por ejemplo, em, esta es otra sustitución trigonométrica, completando cuadrados. Esta, por ejemplo, irremediablemente va por fracciones parciales. Esta muy probablemente ustedes la vean muy difícil, pero esta solo con una simple y cochina sustitución de las más sencillas que vimos al inicio sale. Y así, ¿verdad? Entonces, chicos, intenten hacer algunos cuantos ejercicios de estos para que se vayan fogueando y además, ¿verdad? Puedan ir aplicando lo que vimos hoy en el cálculo de áreas o el cálculo de integrales definidas. ¿Verdad? Vean que yo creo que por aquí hay algunas definidas. Pero también, más adelante, aquí está la parte de integrales definidas y van a encontrar también la lista de ejercicios correspondientes a esa sección. Todas definidas, ¿verdad? Para que practiquen eso también.